ustedes en esta hora de la tarde. Gracias a Dios por estar en sintonía de su programa El Fundamento del Señor está firme. Agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala y también agradecemos al Señor por cada uno de los que están en sintonía del programa, hasta estancias, ahí por el lugar que le llaman el dormitorio, creo, delante de Cusierna. Por ahí nos escucha Wilmer y deseamos que Dios le bendiga ricamente a él y todos los que ahí nos escuchan. Y en todos los lugares, bendiciones para cada uno. Bueno, aquí estamos cada día esforzándonos por llevar la palabra de Dios. Los tiempos que vivimos son tiempos muy malos, no son nada buenos. Hay mucha enfermedad, niños, ancianos, adultos, gente mayor, gente menor, como usted quiera llamarlo. Hay enfermedad total. Vemos a la gente con dolor, con calenturas, niños botando sangre, arrojando sangre, mujeres arrojando sangre. Dijo el Señor que no vendría sin que antes acontecieran todas estas cosas. Cuando los discípulos preguntaron qué señales habrán, habló de hambres, de pestes, habló de enfermedades, y estas son las pestes. Son incalculables, los medicamentos ya no hacen efecto. La verdad es que hay quebrantamiento de salud, y el Señor dijo eso, que habrían pestilencias, o sea, pestes, enfermedades. ¿Cuáles mejores? Nosotros tenemos un nieto que ya tiene 3 meses de estar en el hospital. Se le reventó las piernitas, yo no sé qué más del cuerpo porque no lo observé, pero ahí están luchando por hacerle subir la carne, y qué duro. Entonces está en manos de los médicos, pero le han hecho una, otra y otra. Bueno, parece que está mejorando, pero tiene la viva carne, pues. Entonces oramos, pedimos oración a los hermanos que saben orar, que oren por Samuel Enoch, que es un niño de 3 años, y a su madre tiene 3 meses de estar en el hospital. Tenía una niña de 7 meses, se la llevó su tío para las montañas donde vive, en La Empira, para cuidarla, y los otros quedaron en casa. Los otros 2 ya más grandecitos, yendo a la escuela con la ausencia de la madre y todo eso. Automáticamente el hogar dividido por causa de la enfermedad de uno de los miembros en 3 facciones, ¿verdad? En 3 partes. Los más grandes que quedaron en casa, la tiernita que tuvo que viajar para las montañas para estar al cuidado de la familia allá, y ella en el hospital desde que se fue no ha regresado por 3 meses al lado del niño, ¿verdad? Entonces pedimos oraciones, hermanos. No había manifestado esto tan abiertamente, pero ustedes, si ora, recuerde si quiere anotar el nombre, a Samuel Enoch. Es un niño de 3 años. Bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Ayude a todos los que nos escuchan. Pedimos oraciones por este bebecito bello y precioso a quien tanto queremos, ¿verdad? Esta tarde queremos seguir hablando en el libro de los Hechos. Entramos al capítulo 13. Después de que Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, de la comisión, donde ellos habían viajado a un servicio social, como decimos nosotros aquí,
a llevar ayudas para los pobres de Jerusalén. Y ahora en este momento nos encontramos aquí en la iglesia en Antioquía, y dice el capítulo 13 de los libros de los Hechos: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, o sea, predicadores y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cirineo, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, pusieron las manos encima de ellos, despidiéronlos, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Cipro, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, y varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no verás el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien lo condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dios añada bendición a su santa palabra. En todo este ministerio, cuando dice aquí que habían profetas y doctores, o sea, maestros, los que se encargaban de enseñar la palabra. En la antigüedad los profetas eran los que anunciaban eventos futuros que habían de acontecer. En la actualidad, cuando hablamos de un profeta, hablamos de un predicador que anuncia la palabra de Dios, anuncia la profecía de Dios y anuncia lo que la palabra tiene escrito. Y las profecías que están escritas aquí, que no se han cumplido, que están por cumplirse. Y una de las profecías que está por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, para anunciar algo así. Entonces, la Biblia nos habla de que vendrá con voz de mando, con voz de trompeta. Pero usted sabe que hay miles de personas enseñando en contra del arrebatamiento de la iglesia. Dicen que es una mentira, es un engaño, y muchos se confunden. Entonces, nosotros debemos estar seguros, esperamos al Señor. Estamos esperando ese arrebatamiento de la iglesia. Y después de las bodas del Cordero, viajar con Él por 1000 años a reinar en la tierra. Y después de los 1000 años, la destrucción del cielo y la tierra, el mar y todo lo que existe desaparecerá. Y así dice la Biblia, y no se halló ningún lugar para ellos. Entonces, nosotros sí creemos en el arrebatamiento del pueblo de Dios. Y usted no debe descuidar su vida, debe de prepararse
Por eso la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo de Dios y a los que no oyen la palabra, que es urgente prepararnos para viajar con el Señor. Nosotros estamos viviendo aquí como que vamos a vivir largo tiempo, como que vamos a vivir mucho tiempo. No tenemos tiempo para beneficiar a nadie, no tenemos tiempo para hacer exactamente la obra del Señor, no tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios. Estamos tan ocupados en las distracciones, en los entretenimientos de la vida, que casi no tenemos oportunidad de estar cerca, cada día más cerca de Dios, de acercarnos a Él, de llevar el mensaje para que los hombres se acerquen a Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos señala que habían entonces ahí en la iglesia en Antioquía profetas y doctores. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, y Lucio, Cirineo, y Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando pues estos el Señor, y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les ha encomendado. Qué lindo es una comisión por Dios cuando Dios aparta al hombre. Cuando Dios aparta al hombre. Nosotros hemos visto a través de toda la historia, solo entre nosotros aquí, que llevamos aproximadamente unos 20 años, primeramente en lo que es la iglesia Betel, y entre lo que es la iglesia ahora Fundamento Firme. Bueno, en el movimiento de nosotros, desde ahí pues se empezaron a formar obreros, hace como unos 22 años, no sé cuánto. Y entonces se empezaron a formar obreros y muchos se prepararon, eran buenos predicadores, pero unos se apartaron por el pecado, otros por problemas, y se han ido apartando. Ya en el movimiento de nosotros, después de apartarnos de ahí, quedamos como 15 años, a ver, como 17 años creo, han preparado bastantes hermanos, muy buenos oradores, hombres que se han visto comprometidos, pero se han ido apartando varios hermanos, algunos ya para sacar el último año de estudio se apartaron, otros ya no les faltaban tal vez 3 lecciones y terminaban de la mediana preparación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y se apartaron. Y otros en la vida han alcanzado a prepararse a niveles más altos, universitarios, y también se han apartado. Apartaron la mirada del Señor. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo aparta gente, va hasta la muerte. No recuerdo yo un final de Bernabé. No recuerdo. Si usted sabe, me recuerda. Pero sí de Pablo, ¿verdad? Su final. Aquí está siendo comisionado Bernabé y Pablo, Saulo. Y dice el Señor, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Qué bonito, hermanos. Entonces, cuando los hermanos oyeron esto, entonces, habiendo ayunado, orando y puesto las manos encima de ellos, despidieronlos. Entonces, sabe que aunque el Espíritu Santo les dio órdenes de apartarlos, dice que ayunaron y oraron y pusieron las manos sobre ellos para la comisión. Según dicen algunos, en los originales no se acostumbraba a poner las manos, pero aquí lo hicieron los hermanos. Y bueno, entonces, y los despidieron, los despacharon. Entonces dice, ayunando y orando, pusieron las manos encima de ellos y los despidieron.
Me imagino oraron y les dijeron: Dios los prospere, Dios los bendiga, van a cumplir la misión del Señor. Qué lindo es cuando Dios llama a una persona. Qué lindo es cuando Dios llama. Uno anima a la gente y dice: prepárese, prepárese. De ahí estando en la iglesia de santidad, mandamos al bíblico como a 3 personas. ¿Y qué le digo? De esos 3 no quedó ni uno en el ministerio, pues. Se fueron a preparar. Bueno, algunos sacando licenciatura. Y se prepararon. Pero se apartaron algunos, quizás a hacer nada, o yo no sé nada. Y otro muchacho que fue el primero en apartarse. De los 3 que mandamos de la iglesia de santidad, no quedó uno. No quedó uno. Mire qué misterioso. Y los que nos levantamos aquí, claro, ellos se levantaron con nosotros, pero tenían mejor oportunidad que nosotros. Nosotros estudiamos por extensión. Ellos fueron a los internados. Uno de ellos a Catacamas y los otros 2 a Latillo, a prepararse de una mejor manera. Pero ¿de qué les sirvió la preparación? Tal vez para el ego. Aquí quedamos nosotros, el hermano Noé Antonio Medina, y quedé yo. Y nosotros recibimos la preparación por extensión. Bueno, yo en lo particular he seguido preparándome, pero para conocer más de la palabra de Dios. No por un título ni por nada, porque yo he sentido el peso de la obra de Dios, he sentido el peso de seguir predicando su palabra, de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, de conocer a plenitud la palabra de Dios. Y eso solamente bajo la instrucción y la enseñanza de la sabiduría del Espíritu Santo, ayudándonos cada día. Pero automáticamente de ese movimiento éramos como 5 predicadores. Y solo quedamos los 2. Toño, que se mantuvo después de mi retirada de la iglesia de santidad, quedó él ahí, ya por muchos años, dirigiendo la obra. ¿Y por qué está Toño ahí? Es que no hay otro, es que la gente no quiere. Entonces, los llamados de Dios se ponen en la trinchera hasta que Dios diga: lo muevo de aquí. El Espíritu Santo dijo de entre todos, mire, el Espíritu Santo no aparta lo peor. Uno como ser humano mira la inteligencia intelectual de una persona y le pone el ojo para servir al Señor. Pero no es ese, no son ellos. Nosotros nos equivocamos, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo selecciona a sus siervos y no todo el mundo está listo para consagrarse a Dios para este ministerio, para enseñar la palabra, para predicarla, para ser instruido, para disfrutar de la guianza del Espíritu Santo. Mire, aquí el Espíritu Santo está guiando. Apartadme. Mire, el Espíritu Santo no escoge lo peor, escoge lo mejor. Escoge hombres de guerra, hombres que están listos a ponerle el pecho contra el enemigo, que no retrocederán, que no volverán atrás. Un recién ingresado oficial, o sea, un cadete, y se graduó como oficial. Cuando estaba de vacaciones, escribió en las redes un mensaje donde él enseñaba que Dios en su creación había hecho varón y hembra, y no varón y mujer y mujer. Y cuando él llegó al ejército, llegaron y hablaron de destituirlo de la misión, o sino que borrara todo lo que había escrito. Y dijo: no lo voy a borrar, yo sigo creyendo en Jesucristo,
y que esa es la regla del Evangelio. Lo investigaron, dijeron que no tenía, pero que en una próxima o renunciaba hoy o tendría que ser expulsado después. Entonces él puso la renuncia. Dejó aquello que tanto amaba, ser un oficial grande en la policía, antes de negar al Señor. Eso es lo que dieron estos hombres como Pablo. Era un ilustre hombre, era un hombre del Sanedrín. Y él dijo: todo lo tengo por estiércol por causa del eminente amor de Cristo. Qué lindo cuando nosotros tengamos por basura todo aquello que es la gloria del mundo por amor a Cristo. Si usted llega a entender, no hay en la vida nada más excelso, nada más grande ni más sublime que usted, siendo un inútil hombre, es escogido para hablar de Cristo, para hablar de Dios, para exponer la Escritura, para llevar la palabra, para enseñarle a los hombres la palabra, que hemos encontrado el verdadero camino y que este es el camino. Y que en este camino hay un guiador, Dios, a través del Espíritu Santo, guiando a sus hijos. Él ordenó: apartadme a Bernabé y a Saulo. No lo escogieron los hermanos. Sencillamente fueron escogidos por el poder de Dios. Dice la palabra: y ellos enviándolos así por el Espíritu Santo. Vamos a ver. Y ellos enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. De ahí navegaron a Cipro. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Llevaban una tercera persona con ellos, pero ellos llegando primeramente a Seleucia, de ahí a Cipro, llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. No llevaban ninguna otra comisión, estimados amigos y hermanos. No es otra la misión, la comisión de Dios. Cuando somos impulsados por el Espíritu Santo, es anunciar la palabra, es predicar la palabra. Muchos grandes oradores no usan la palabra. Dicen cualquier cosa de los acontecimientos, pero no leen la palabra. La ordenanza bíblica es que prediquemos la palabra. Y ellos, guiados por el Espíritu Santo, a llegar a estas comunidades y entrando a las sinagogas de los judíos, predicaban la palabra. Predica la palabra. La palabra de Génesis hasta Apocalipsis, no omitiendo nada, no omitiendo nada, no dejando a un lado lo que nos parece, lo que puede dañar a una persona. Cuando yo sé que dentro de la iglesia hay gente haciendo lo contrario a la Biblia y me toca compartir, cuando voy por ahí les digo: disculpen, pero esta es la palabra de Dios. Yo no la puedo omitir, ni los puedo obligar a obedecer, ni los puedo rechazar. Pero no podemos dejar de decir la verdad. Lo que la Biblia tiene plasmado, lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo enseña. Y si nosotros no tenemos capacidad de interpretarla, el Espíritu Santo, acudamos a Él, al Maestro. Cuando yo estaba en la escuela y no entendía la explicación del maestro, y le decía: profe, ¿qué querías? Dice, ¿cree que nos puede explicar otra vez? Y nos explicaba. ¿Entendieron? O les vuelvo a explicar, decía un profesor que teníamos cuando estábamos en cuarto grado. ¿Entendieron? O les vuelvo a explicar.
Gracias, profesor. Yo le entendí. ¿Hay alguno que no le entendió? Le vuelvo a explicar. Tranquilo. Tuve otro profesor y le decía, profe, vuélvanos a explicar, no entendí mucho. ¿Dónde estabas? ¿Crees que hay gargantas de venta? Me decía. Y no nos explicaba nada. Entonces, el Espíritu Santo le decimos, no entiendo. Él nos ilumina, Él sí entiende. Él entiende todas las cosas. Yo a veces voy al comentario, no le entiendo. Porque parece que me sacara de la Biblia en algunos temas. Parece que me sacara de la palabra. Le digo, Espíritu Santo, ilumíname. A no decir más ni menos de lo que la Biblia nos enseña. A estar enmarcados aquí. Los eruditos dicen algunas cosas, pero otros dicen lo contrario. Y ahí está la confusión. Entonces nos quedamos con la guianza del Espíritu Santo, el gran maestro. Además de ser el gran maestro, el gran consolador, el gran recordador. Gloria a Dios por ese poder. Dice la palabra aquí en esta tarde, y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron a un hombre mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Siempre está la falsedad por delante. Este era un falso profeta. Cuando aquí hablamos de los falsos profetas, de los falsos predicadores, no se moleste usted que predica la palabra y la sana doctrina. Es que lo hay en el mundo, la falsedad. Bernabé y Saulo se encontraron con este personaje llamado Bar Jesús. Era un falso profeta judío, el cual dice estaba con el procónsul Sergio Paulo y varón prudente, y este llamaba a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul sintió hambre. ¿Cuánta gente hay en el mundo que desea oír la palabra de Dios? Que se acerque uno de nosotros para hablarles la palabra, para anunciar el mensaje. Debemos de ir. Algunos nos rechazarán, pero otros nos están esperando que les hablemos. Una vez llegué a Quirahuira y un hombre estaba escondido entre una bodega y era difícil verlo. Y su padre me dijo, mi hijo está ahí, no se deja ver de nadie. Procure verlo, me dijo. Y cuando él vio la sombra mía se hizo perdedizo. Y yo usé estrategia hasta que me encontré con él cara a cara. Y empecé a hablarle del plan de salvación. ¿Sabe qué me dijo? Hace tiempo estaba esperando un encuentro así, dijo. ¿Sabe que esa misma noche fue a la iglesia ahí en Quirahuira? Estuve en la reunión esa misma noche. Claro, yo no era ningún adivino. Su padre me dijo que estaba y que se escondía entre medio de las grandes prensas que habían ahí de café. Era un tanto difícil, habían varias calles en la bodega. Pero Dios me concedió encontrarme con él. En un pasillo pegamos. Y cuando yo le empecé a hablar, dijo, ya tiempo esperaba un encuentro así. Hijo. Mire que estaba esperando el encuentro, pero huía. Es el enemigo, entrampando a la pobre gente para que no se detenga para oír la palabra de Dios. Y dice aquí que llamó a Bernabé y a Saulo deseando oír la palabra de Dios. Este hombre, este procónsul, deseaba oír el mensaje de Dios. Deseaba que le hablaran al corazón. Deseara que le anunciaran el mensaje. Cuando trabajábamos en Visión Mundial,
hubo una exposición y vino un, ¿cómo le llaman? Un promotor de visión. Y tuvimos la reunión en la cooperativa Ulúa, en el salón de la cooperativa Ulúa. Yo no, era la primera vez que miraba a ese hombre ahí, pero trabajaba con visión. Y yo prediqué esa tarde. Y oiga lo que dijo este varón ese día que prediqué. Niño oía mensajes así, tiempos que no oía un mensaje así. La gente solo lleva miel, solo lleva algodón, no quiere dañar a nadie. Mire, la gente hay que cuidar, pues hay que cuidarla, pero hay que decirle la verdad. Es que no estamos preparando gente para entretenerla en este mundo, estamos preparando gente y por amor tenemos que ir la verdad. Debemos de amar al perdido, debemos de amar a nuestro prójimo y decirle que el daño más grande del ser humano se llama pecado y que debe ser liberado del pecado. ¿Cuánta gente, al igual que este procónsul, quieren oír la palabra? Pero ¿cuántos estorbos hay en la vida? Mire aquí, dice la palabra, mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, oiga a Pablo cómo trata a este hombre, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no verás el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Los medios gloriosos. Aquí estaba Satanás tratando de impedir, y hasta el día de hoy impide. Y no dice, no digas eso porque se va a molestar la gente. Es que no decimos nada para molestar a la gente. La predicación del evangelio pone cómodo al que está incómodo, y al que está cómodo lo pone incómodo. Entonces la palabra viene a incomodar a los cómodos y viene a acomodar a los que están incómodos. Esa es la palabra de Dios. Entonces no vamos para congraciarnos ni para que todo el mundo nos tire flores y nos ovacione. Somos servidores del Dios vivo, y esta es la palabra de Dios. Y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, oiga, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Y acá al final de esta lectura dice, y entonces el procónsul viendo, entonces el procónsul, espérese que estos lentes ya me fallan. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó maravillado y se convirtió al Señor. Estaba maravillado de la doctrina del Señor, creyó en su corazón. Al ver las maravillas de Dios, el poder y la autoridad de los siervos de Dios, no son hombres encogidos, son hombres de verdad. Mire, hermano, y si nos cortan la cabeza, dijo un predicador en la iglesia de China, reunido con 22 líderes, si ahorita nos agarraran las autoridades, ¿qué nos harían? En 24 horas le dijeron, tú eres deportado. Y ustedes, dijo, seríamos encarcelados por 3 años. 3 años de cárcel por tener la Biblia en la China. Pero hay, dijo,
22 millones de creyentes en la iglesia subterránea. Qué lindo, ¿verdad? Hombres predicando la palabra. Cuando ese misionero americano de las Américas se despedía, les dijo: ¿en qué forma puedo orar por ustedes? Y dijo: ustedes se reúnen como nosotros a la hora que quieren, nosotros no. Entonces, oren para que nosotros seamos como ustedes, le dijo uno de los de la China. Y dijo el pastor: no lo haré, no voy a orar. Y ellos, dice, con ojos de incredulidad, preguntaron: ¿cuál es la razón? No oraría para que ustedes sean como nosotros, dijo. Muchos de ustedes vienen a 300 kilómetros para estar aquí en la reunión. Estuvieron sentados 3 días en bancas duras y no tienen aire acondicionado. Allá en las Américas, si tienen que manejar más de 1 hora, no van a la reunión. Y si la reunión pasa más de 1 hora, no regresan. No van a estar 3 días como estuvieron ustedes. Los asientos son acolchonados, tienen muchas comodidades. Y si tú retardas el culto más de ellos se van. Voy a orar, dijo, para que nosotros seamos como ustedes. Dice, en cada hogar hay por lo menos 2 Biblias. No, en mi casa Juana tiene 2 Biblias. Todos mis nietos tienen una Biblia. Yo tengo 4 Biblias, 5 Biblias. Claro, de diferentes, ¿qué le digo? Traducciones. Entonces tengo 5 Biblias en la mesa donde estudio. Tengo 5 Biblias. Y dijo él: ustedes no tienen una Biblia, pero memorizan la Biblia. Una hermana que iban a leer 2 de Pedro capítulo 2 y le repartió como 15 Biblias que andaba, y una la agarró y se la dio a otra, y él entendió después por qué la había dado. Ella dijo de memoria todo el capítulo cuando lo iban a leer. Después le dijo: ¿a dónde has memorizado la Biblia? Dijo: sí, yo he aprendido muchos capítulos de memoria. ¿Dónde? En la cárcel, le dijo. En la cárcel hay tiempo para memorizar la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, ahí lo leen, se las confiscan, entonces los demás familiares les mandan texto escrito en papeles y le dicen: pero si los confiscan, no importa, ya, pero ahora procuramos aprenderlos de memoria. Nos quitan el papel que tiene el escrito, pero no nos pueden sacar lo que está impreso en el corazón. Tantas Biblias y no las leemos. Qué pena, ¿verdad? Dios nos ayude un día a ser creyentes eficientes, que amemos al Señor, que no le tengamos miedo. Mire, no le tuvo miedo a este mago falso y no lo reprendió: mira, hijo, te va a ir mal, mejor arrepiéntete. No, hombre, oiga, entonces dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos santos del Señor? Una perversidad, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ayude para ir y predicar la palabra. Jóvenes que están en las congregaciones, levántense y prediquen a Cristo. Vayan a evangelizar, hombre, no esperen que les ordenen. Es que debe haber un fuego, una llama en el corazón, que anhelamos que otros no se pierdan. La primer fiesta, yo me convertí en junio.
En enero, a ver, junio, por ahí. Y luego venía el 11 de junio, el Día del Estudiante. Ese día en la noche lloré cuando oí sonar las baterías. Habían traído el conjunto de los Robin de la Ceiba al galerón que quedaba de mi casa donde vivía mi papá a una cuadra. Y yo de rodillas lloré, porque no estaba en el baile, no. Ahí estuve yo, Señor, y solo tenía, oiga, yo me convertí el 6, al 11, ¿cuántos días? 5 días, ¿verdad? 5 días de haberme convertido. Yo estaba de rodillas al pie de la cama llorando como a las 8 de la noche. Señor, ahí estuve yo engañado. ¿Cuántos jóvenes tan ciegos como yo estaba? Y lloré. ¿Cómo Dios impregnó en mi vida, hermano? Que empecé a llorar por los perdidos. Empecé a llorar por los hombres que no conocían a Dios. Lloré. Esa noche no estaba. ¡Qué bonito! Yo estaba preparado para estar en la fiesta, había oído tanto la música de los Robin de la Ceiba, que en ese tiempo estaba apogeo en los 70, que yo quería conocerlos en persona, pero no los conocí. Y ya no disfruté más de su música. Disfruté de la música gloriosa del cielo. Había un concierto diferente en mi corazón. Había una pasión puesta en mi corazón por el Espíritu de Dios, con una dirección nueva, donde había que sufrir y pasar dificultades, pero tomados de la mano de Dios. Al Señor sea la gloria. Prediquemos la palabra. Anunciemos el Evangelio, hermano. Si otro dice, este es un novato, yo puedo ser novato, ya se los he dicho, pero el Espíritu Santo no es novato. ¿A dónde lo encuentra usted? Cuando usted entrega su vida al Señor, es sellado con el Espíritu Santo y luego es lleno de ese poder. Y cada vez que usted ora y busca a Dios en la soledad, en un momento solos, esos momentos a solas con Dios, Dios inunda, ilumina su mente, su corazón. Y esta palabra no la interpretan en la universidad. Esta es interpretada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, poseyendo la vida del más sencillo de los creyentes, serán iluminados. Hay muchos doctores, pero Dios dice, escogí lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía valor, lo que no valía nada, lo que no era nada. A eso escogí yo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los inteligentes. Gloria a Dios. No se desanime, hermano. Hay hermanos que solo saben deletrear la Biblia, pero el Espíritu Santo le guía y no los tuerce. ¿Sabe quiénes tuercen la palabra de Dios? Los grandes eruditos. Ponga a 4 doctores en un debate, 4 doctores en teología. Unos dicen una cosa, otros señalan de otra cosa, otros que la interpretación es aquí. El Espíritu Santo tiene una sola interpretación. Deseo que Dios les bendiga y que Dios les permita conocer a Cristo, a nuestros amigos. Usted que no le ha conocido, venga a los pies y recíbale como su Salvador personal. Reconozca que hoy tiene una gran oportunidad usted de ser salvo, que Dios lo está llamando. Él preparó el camino hace más de 2000 años para que usted reciba el perdón. Y usted tiene la oportunidad de vivir hoy. No se vaya sin ese poder. Usted puede tener fama de esta vida, de cualquier cosa, pero eso no le lleva al cielo. Tal vez nadie le recordará, pero murió con Cristo y estará en ese día glorioso en las bodas del Cordero. Espero que Dios me permita estar con usted ahí. Entonces yo le invito a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y a usted, hermano, a dejar la indiferencia. Prediquemos la palabra, busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento firme.